Mis queridos templarios, caballeros y amazonas, hermanos todos, me han pedido que hable acerca del águila bicéfala. Les voy a comentar un poco la historia. Voy a empezar advirtiendo y anticipándome de que el águila bicéfala no es exclusivo de la Orden del Temple, es decir, no es una simbología propia de la Orden del Temple. Los templarios del medioevo la van a adoptar por un sentido teologal alegórico que brevemente les voy a compartir, pero el águila bicéfala se remonta en realidad hacia la presencia de las comunidades hititas, por un lado. También está presente en todas las comunidades ancestrales indoeuropeas. Y también está relacionado con el cristianismo, el paganismo, el zoroastrismo también, en épocas de grandes imperios. Y se le sigue el rastro, inclusive los romanos también la adoptan. La van a adoptar también los herederos del imperio romano, que van a ser los bizantinos. Le vamos a ver también presente en comunidades rusoparlantes en la zona de lo que fue la Unión Soviética, en comunidades aledañas a la Rush de Kiev. Le vamos a ver en comunidades árabes, otomanas, selyúcidas, por ejemplo. Vamos a ver con mucha presencia el águila de las dos cabezas. Pero bien, indistintamente de la historia muy interesante de este símbolo, ¿por qué él adopta la Orden del Temple? Para entender el propósito, tenemos que entender que la propuesta templaria del medioevo fue una sinarquía. La sinarquía, recuerden ustedes, es lo contrario de anarquía. Es decir, sinarquía es un orden establecido en base a parámetros sociales, morales, espirituales, que rijan la vida de la sociedad, de la civilización. Es decir, religión, política, sociedad, todo en una sola visión, en una sola cosmovisión de avance espiritual, indistintamente del tipo de religión, ¿sí? Es decir, la propuesta fue una sinarquía. Para entender la sinarquía, los templarios propusieron que en el mundo, si bien es cierto, había muchas religiones, había que hacer una asamblea de los líderes religiosos y entre todos nombraban un representante del mundo espiritual. Esta persona representaba la autoridad. En el mundo político, como habían emperadores, habían reyes, monarcas, etcétera, entonces ellos proponían que todos los líderes sociales y políticos en el mundo hagan lo mismo. A pesar de la diversidad y de las diferencias, etcétera, había que trabajar siguiendo una dialéctica. Y esa dialéctica estaba encaminada precisamente a este proceso, avance espiritual de la sociedad. Es decir, en un orden íntegro e integral, que la sociedad vaya avanzando y evolucionando. Entonces, entre todos escogían una persona a manera de representante. No voy a usar otras palabras para no confundir criterios y conceptos políticos, ¿sí? Un representante. Y este representante figuraba precisamente esa representación, es decir, prefiguraba al poder. Entonces tenemos autoridad y poder. El águila bicéfala de nuestros caballeros templarios, dentro del punto de vista teologal, precisamente está encaminada a que la humanidad, es decir, la simbología, el arquetipo nos transmite el mensaje de que la humanidad, de que tanto se jacta de que ya va a ascender, de que el salto cuántico, que el despertar de la conciencia, etcétera, etcétera, eso no se va a lograr si es que como sociedad aprende a reordenarse, a ser disciplinada y sobre todo a trabajar en pos de el avance humano, es decir, de la humanidad como tal. Entonces, desde este punto de vista, pueden imaginarse ustedes que este concepto planteaba eliminar toda casta política, todo pensamiento político que la historia nos demostró y estamos viviendo en la actualidad. La historia demostró que estaba denigrado y que estaba destinado a corromperse.
y destinado a hundirse en el fango y en el lodo de la lucha de los poderes, sean fácticos, etc. De todas maneras, los templarios del medioevo, con esa visión, con esa cosmovisión, planteaban que el, el principal síntoma de que una humanidad está precisamente avanzando hacia esos estándares de nivel espiritual es cuando aplica la sinarquía. ¿Ha existido sinarquías en este planeta? Por supuesto que sí. Mis hermanos que transitan conmigo esta senda ya saben de memoria la historia de Ram. Ram el Celta es el ejemplo de la sinarquía que debe proponerse. Los hermanos esenios a su manera también lo propusieron. Los hermanos templarios que luego van a heredar las costumbres y usos y costumbres del rito esenio, también lo tenían claro. El medioevo fue un dinamismo muy alborotado, si cabe el término, en la medida de que la civilización estaba conformada por varias y distintas culturas y subculturas, que no permitió que precisamente llegue a empastarse, a acoplarse a ese engranaje de lo que iba a ser esa sinarquía. He ahí por qué los templarios en un momento dado deciden pararle a su misión, porque por distintas razones terrenales, espirituales, místicas y esotéricas, se ven obligados en suspender la misión hasta nueva orden. Entonces, hasta ahí llegó. Pero la propuesta de la configuración espiritual del ser humano está basado en la autoridad y el poder. Entonces, ¿qué decía el águila bicéfala? ¿Qué nos dice? Que la autoridad no está separada del poder, el poder no está separado de la autoridad. La autoridad representa ese avance espiritual y el poder representa incluso esa administración en el mundo terrenal, hasta de los bienes, etcétera, todo lo que ya podemos analizar que desemboca en política, en fenómenos sociales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero, en definitiva, la base fundamental para entender a nuestros caballeros templarios, a nuestros hermanos mayores, en su propuesta de autoridad y poder, en el sentido iniciático, alquímico, esotérico, espiritual, social, económico, político, está en el águila bicéfala. Entender esto nos lleva a entender la misión suprema que nosotros también tenemos que heredar para comprender cómo debería ser el mundo y cómo debemos actuar nosotros en función de ese mundo. Que aunque suene o parezca utópico, en las configuraciones de la sociedad se ha visto que en determinados momentos la balanza tiende a inclinarse y el ser humano busca ese equilibrio por distintos fenómenos que podríamos extendernos muchas horas en analizar desde el punto de vista astronómico, desde el punto de vista profético, desde el punto de vista iniciático, sobre todo esotérico más que nada, y espiritual que en definitiva ese es el objetivo primordial. Entonces, básicamente eso. Y Ram el Celta, investiguen un poquito de Ram el Celta. Mis hermanos ya saben muy bien esta historia, para que entiendan cómo se planteó esa sinarquía, cómo funcionó. E inclusive hay que analizar cómo llega a su fin para entender los ciclos de la evolución social del ser humano, y que sea como sea, por más evolucionado, despierto y conciencia que tenga el ser humano, siempre va a estar atado a esa ciclología que representa también el común avance. Es decir, la psiquis dentro del inconsciente colectivo nos une a todos y todos tenemos esa responsabilidad de trascendencia. Así que poco o nada, se podrá hacer si es que definitivamente el ser humano como tal no llega a tomar conciencia sobre estos conceptos, estas propuestas que definitivamente están orientadas hacia el avance espiritual, que es nuestra trascendencia.
Y como templarios, ustedes bien saben, somos alquimistas. Entonces, dentro del punto de vista alquímico y hermético, también tenemos esa connotación profunda de lo que es el águila bicéfala en la autoridad y el poder. Un fuerte abrazo, mis hermanos.